¿Qué dice el versículo 2? Dice, refiriéndose a Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El texto nos muestra dos cosas. En primer lugar, que el fariseo Nicodemo vino a Jesús de noche. Lo más probable es que vino de noche para no ser descubierto por sus compañeros y no tener problemas con el Sanedrín, porque muchos de ellos, como vemos, sentían envidia del Señor y querían matarlo. No lo querían. Número 2. Nicodemo le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Sabemos, en plural, que has venido de Dios. Esto significa que él, como otros fariseos del Sanedrín, lo reconocían en sus charlas como maestro y como enviado de Dios por las señales que hacía. Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Reconocían que Jesucristo era alguien especial, que venía de Dios, pero no le aceptaban como el Hijo de Dios y el Mesías enviado que había de venir a Israel. Pero amados hermanos, Nicodemo le reconoce como rabí o como maestro, pero Jesús es más que un maestro. Es el Mesías prometido. Es el Santo Hijo de Dios. Es el Santo Hijo de Dios. Es más que un maestro. Él es el maestro de maestros. Él es el Dios hecho carne. Él es el Emanuel, el Dios con nosotros. La segunda persona de la Trinidad hecha carne. Yo quiero que reflexionemos un momentico aquí en la palabra sabemos. Rabí, sabemos. Al igual que estos fariseos sabían del Señor muchas cosas y le reconocían de labios para afuera que Él era enviado de Dios y no se rendían ni se sometían a Él como Señor. Así también hoy en día, hermanos, hay muchos que vienen a la iglesia y conocen muchas cosas de la Biblia, conocen muchas cosas de Dios y de Jesús y del Espíritu Santo, y tampoco se someten al señorío de Cristo. Simplemente tienen mucho conocimiento intelectual y quieren brillar ante los hombres, pero sus vidas siguen siendo impías. No hay un verdadero cambio ni transformación de su corazón. Alguien dijo, aunque Federico Nietzsche fue un ateo y se ha hablado mucho en contra de él también, él dijo unas palabras muy ciertas que leí alguna vez y se me quedaron. Él dijo, muchos se acercan a la luz no para ser alumbrados, sino para brillar. Muchos se acercan a la iglesia no para ser alumbrados, sino para querer ser exaltados. Y eso no es de Dios. Nosotros nos acercamos a Cristo para ser alumbrados, para que nuestras tinieblas sean puestas de manifiesto y nosotros cambiemos nuestra manera de vivir de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Así que nosotros sabemos muchas cosas de Cristo. En consecuencia tenemos que rendirnos al señorío de Cristo y vivir de acuerdo a la santa voluntad del Señor cada día. A eso hemos sido llamados. Por eso fuimos sacados del mundo, para servir al Señor, honrarle y vivir para su gloria cada día. En Efesios 4, versículos 21 al 22 dice lo siguiente. Efesios 4, 21 al 22. Dice, si en verdad le habéis oído
y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amados hermanos, noten lo que dice el verso 21. Si en verdad le habéis oído, ¿a quién? A Cristo. Y habéis sido por él enseñados. Cuando yo predico la palabra o alguien predica la palabra con autoridad, realmente no es el hombre el que está enseñando, es Cristo que se vale de ese instrumento humano. Miren lo que dice el texto: si en verdad le habéis oído. ¿Cómo oímos al Señor? A través de la lectura de la palabra, a través de las enseñanzas que se dan desde el púlpito en la iglesia. Le hemos oído y hemos sido enseñados por Él. Y Pablo dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debe suceder en nosotros? Un despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de nuestra carne. Si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Versículo 3 de nuestro pasaje. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le acaba de decir: Rabí, vino reconociendo su grandeza como maestro. Sabemos que has venido de Dios, lo halaga y le dice que es un hombre de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero extraña respuesta del Señor a Nicodemo. Jesús no se deja impresionar por los halagos y las palabras de Nicodemo, sino que le contesta de una manera que él no se lo esperaba. Porque Jesús no recibe alabanza de los impíos, porque Él sabe que en el corazón de los impíos no hay amor de Dios. En Juan 5, 41 al 42 dice la palabra de Dios: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Tremendas palabras. Dice aquí claramente que Jesucristo no recibe gloria de los hombres, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, le dice Cristo a los fariseos. Él conoce nuestro corazón, Él sabe lo que hay en nosotros. Así que la respuesta que el Señor Jesús le da a Nicodemo lo sorprendió. Jesús no le dice: Nicodemo, gracias por su reconocimiento. Es verdad, yo soy un enviado de Dios, yo soy un gran maestro. Gracias, yo soy un enviado de Dios y por eso hago señales. No, amados hermanos. Por el contrario, Jesús sorprende a Nicodemo con una respuesta que él no se imaginaba. Le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una respuesta que lo deja perplejo y confundido. Lo que el Señor le dice es que el hombre, en el estado espiritual en el que nace, no puede ver ni discernir la gloria del Señor. Lo que el Señor le está afirmando a este líder de Israel es que el nuevo nacimiento es esencial para ver y discernir y entender el reino de Dios. De lo contrario, no podrá hacerlo. Con esta declaración, el Señor está afirmando que el hombre en su estado natural no puede discernir o entender las cosas de Dios, que está ciego en su entendimiento, que no puede salvarse por sí mismo. Tiene que haber una regeneración espiritual de lo alto
para que esto suceda. De lo contrario, no podrá hacer nada referente a su propia salvación. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 15 dice, 1 Corintios 2, 14 al 15, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Claramente aquí Pablo nos está diciendo lo que Cristo le está afirmando a Timoteo. Timoteo era un hombre natural. Dice aquí, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aunque Nicodemo era un religioso y un maestro de Israel, no podía percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él era locura, por eso más adelante dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Para él era locura, porque para él son locura, dice Pablo, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Necesitamos nacer del Espíritu, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos nacer de lo alto para poder entender, para poder discernir las cosas de Dios. La palabra que se traduce como nacer de nuevo, en el original también quiere decir nacer de arriba o nacer de lo alto. Esto nos lleva a entender que la doctrina del nuevo nacimiento es de vital importancia para poder entrar al reino de los cielos. Los fariseos jamás iban a poder entrar al reino de los cielos porque ellos basaban su salvación en la obediencia a la ley de Dios. Y ningún hombre sobre la tierra puede cumplir perfectamente la ley de Dios. Porque la ley no simplemente se cumple de manera externa, sino tiene que ser cumplida de manera interna para poder ser cumplida de manera externa, de manera correcta. Amados hermanos, aunque todos los seres humanos hemos experimentado el nacimiento natural del vientre de una mujer, si queremos ir al cielo, tenemos que experimentar un nacimiento espiritual, un nacimiento de arriba, un nacimiento sobrenatural que transforma nuestra mente y que transforma nuestro corazón. Con esta expresión, nacer de nuevo, el Señor quería que Nicodemo entendiera que nadie podía convertirse en su discípulo a menos que su hombre interior fuera profundamente lavado y renovado por el Espíritu Santo de Dios. Vean lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 17 y 18. Santiago 1, 17 y 18 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y escuche lo que dice el verso 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, porque toda buena dádiva desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Así que nacer de nuevo implica nacer de lo alto. Se necesita una obra sobrenatural del Dios del cielo efectuada en la mente y en el corazón del pecador para que pueda entender y ver su pecado. Vemos en este verso número 4 que la respuesta de Nicodemo, ahora al versículo 4. Me había saltado. Versículo 4 de nuestro pasaje. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vemos en este versículo
4, que la respuesta de Nicodemo evidencia que no entendió el concepto del nuevo nacimiento. Quedó perplejo, quedó confundido ante la declaración del Señor Jesús. A Nicodemo le parecía una locura lo que Cristo decía. Por eso hace dos preguntas. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Esto evidencia entonces la ignorancia espiritual que Nicodemo tenía. Evidencia que Nicodemo no era nacido de Dios, aunque fuese un maestro de Israel. Nicodemo solo tenía ojos y mente naturales. Pensó a un nivel meramente material y físico. Precisamente porque no había nacido de lo alto. Estaba muerto espiritualmente. Estaba ciego a la luz de Dios. Él no podía ver más allá de un plano material, por más religioso que fuera. Amados hermanos, el hombre natural hace referencia al nacido de Adán, al que nace muerto en sus delitos y pecados, y el que vive una vida sin entender la verdad de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios para salvación. A Nicodemo le pareció una locura el concepto o la doctrina del nacer de nuevo. No la podía entender porque solo miraba en un plano material. Pablo aquí nos dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios para salvación. ¿Cómo es posible que un hombre colgado en una cruz pueda salvar al pecador? Para estos hombres esa era locura. Los griegos no podían comprender eso. Los judíos tampoco. Que un hombre colgado en una cruz al cual tildaban de malhechor fuera el salvador de la humanidad, el salvador del pecador. Para ellos esto era locura. Ellos pensaban en una persona eminente, bien vestida, con títulos de prestigio, de la alta alcurnia, con alta escala militar, etcétera, etcétera. Para ellos esto era locura. Que el hijo de un carpintero pobre, que no tenía ningún renombre, y muriendo en una cruz como un criminal, fuera el salvador del mundo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros que nos ha sido revelado el evangelio y entendemos el propósito para el cual vino el Hijo de Dios a esta tierra, es ¿qué cosa? Poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 2, 14 al 15 dice: pero el hombre natural, ya lo habíamos leído, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y en Efesios 2 del 1 al 3, un pasaje muy conocido por todos, dice la Escritura, Efesios 2 del 1 al 3: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, escuchen esto, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe.
Esa es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Amados hermanos, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque está muerto. Solo percibe en un plano material, físico y temporal. Esta verdad Jesús la enseñó en varias partes. Por ejemplo, nosotros podemos ver que la luz no penetra las tinieblas de las mentes de los impíos, porque están entenebrecidos. Eso fue cierto cuando Jesús habló del templo de su cuerpo. ¿Recuerdan que ya vimos ese texto? Jesucristo dijo, derriben este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y qué dijeron los fariseos? Herodes lleva 46 años construyendo este templo y no lo ha terminado, y usted en 3 días lo va a reconstruir. ¿Pero de qué estaba hablando Cristo? De su cuerpo, de cosas espirituales, de la iglesia, del templo espiritual de Dios. Pero ellos pensaron de manera física, temporal. Esto también fue cierto cuando habló del nuevo nacimiento, lo que estamos viendo aquí. Jesucristo habló del nuevo nacimiento en términos espirituales y Nicodemo pensó que se estaba refiriendo a nacer del vientre de la madre. Esto también lo podemos ver cuando habló del agua viva a la mujer samaritana. El Señor le dice, dame de esa agua. Noten lo que dice Juan 4:11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Jesucristo le dijo, el que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. Jesucristo estaba hablando del agua de vida, de la palabra, del poder del Espíritu Santo de Dios. Y la samaritana creía que le estaba hablando del agua del pozo de la cual ella estaba sacando agua. Solamente veía en términos físicos, temporales, pasajeros. Esto también lo podemos ver cuando habló de comer la carne. Díselo Juan 6, 51 al 52. Juan 6, 51 al 52. Cristo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿De qué les estaba hablando el Señor? De su muerte, es de su cuerpo muerto y de su resurrección al derramar su sangre en la cruz del Calvario. El que come este pan, es decir, mi carne, es decir, el que cree lo que yo hago en la cruz para el perdón de sus pecados, es como si comiera un pan que les da vida. Pero ¿qué pensaron los judíos? En términos materiales, físicos. Y así somos nosotros, amados hermanos. Esto también fue cierto cuando habló de la esclavitud del pecado y de la libertad espiritual. En Juan 8, 31 al 34, miren lo que dice el texto. Juan 8, 31 al 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron los judíos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos no podían entender que eran esclavos de su pecado. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham no eran esclavos de nadie. Y se equivocaban. Porque por más descendientes de Abraham, eran descendientes de Adán. Eran hombres naturales. Eran hombres muertos en sus delitos y pecados y por tanto estaban esclavos del pecado. Y esto también fue cierto cuando habló de la muerte de Lázaro
como si hablara de dormir. Juan 11, del 11 al 13. Juan 11, del 11 al 13 dice: dicho esto, le dijo después: nuestro hermano Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Así que, hermanos, si nosotros no hemos nacido de nuevo, siempre vamos a tener la tendencia a pensar en términos temporales y físicos. Y eso es lo que nos muestra la Sagrada Escritura. Cuando nacemos de lo alto, entonces nuestros ojos son abiertos, nuestro entendimiento también, y podemos ver a un nivel mucho más elevado y mayor. Podemos ver más allá de este mundo. Por eso es que la Escritura nos manda a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A pensar más allá y a ver más allá de este plano físico, terrenal y pasajero, en el cual nosotros nos enredamos y vivimos como caballitos así con tapaojos aquí. Por eso una vez Abraham, después de la pelea que tuvo con los reyes de Sodoma y Gomorra, Dios le había hecho una promesa y no él se la cumplía, llevaba harto tiempo sin cumplírsela. Después de ganar la batalla, entró a su tienda, porque él sabía que esos reyes lo iban a atacar posteriormente, muy posiblemente. Entonces entró a su tienda y estaba cabizbajo y decía: Señor, no me va a heredar un hijo propio sino este Damaseno Eliezer. Comenzó a pensar en herencias terrenales, en herencias pasajeras. Y Dios le dijo: Abraham, que le dice: heme aquí, dice, sal fuera. Y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. ¿Qué pasó con Abraham? Se metió en su tienda y las circunstancias y todo lo terrenal y lo pasajero no permitían que este hijo de Dios pudiera levantar la mirada al cielo y entender que hay un Dios que tiene el control de todo y al cual debemos obedecer y rendir tributo y honra y creer sus promesas. No nos metamos en la tienda de nuestros problemas, porque allí nos ensimismamos y no podemos ver más allá de nuestras narices. Cuando esté así, salga a la calle y mira al cielo, mira las montañas y piensa: ¿quién creó estas cosas? El Dios en el cual yo creo, el Dios en el cual yo confío. Y ríndase a Él en adoración y verá que usted se levantará renovado espiritualmente, porque Dios nos da fuerzas al que no tiene ninguna. Nos fortalece cuando estamos tristes y nos da ánimo, porque Él es un Dios bueno, que no nos desampara y siempre está pendiente de nosotros. Versículos 5 al 8 de nuestro pasaje. Versículos 5 al 8. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Bien, hermanos, vemos aquí en estos 4 versos la respuesta del Señor a Nicodemo acerca de la confusión que manifestó al no entender el concepto de la necesidad del nuevo nacimiento, porque Cristo había dicho: es necesario nacer de nuevo. Versículo 5, dice el Señor: respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús vuelve a reiterar la necesidad del nuevo nacimiento. Le dice: de cierto, 2 afirmaciones contundentes
que en nuestro tiempo podríamos decir amén, amén. Lo que te voy a decir es algo cierto, cierto. Es una verdad incuestionable. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el primero le dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En la segunda le dice que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La primera tiene que ver con la ceguera espiritual, con la incapacidad de comprender o discernir las cosas del reino de Dios. Y la segunda tiene que ver con impureza espiritual. Esto nos indica que todos los hombres nacemos contaminados con el pecado, impuros, indignos y no aptos para entrar al perfecto reino de Dios. Porque el pecado ha corrompido y ha contaminado todas las fibras de nuestro ser, cuerpo, mente y voluntad y emociones. Cuerpo, mente, voluntad y emociones han sido corrompidas por el pecado. En consecuencia, tenemos que ser purificados con el agua de vida y del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué significa nacer del agua y del Espíritu? El agua simboliza el poder purificador y limpiador de la palabra de Dios. Y el Espíritu hace referencia al Espíritu Santo, el cual imparte vida espiritual en el hombre pecador para que éste se arrepienta y crea en el Señor cuando escuche la palabra de Dios y sea salvo. Como vimos en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que el agua simboliza ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y el Espíritu simboliza al Espíritu Santo que da vida al pecador cuando éste escucha la palabra de Dios para que él crea y se arrepienta de sus pecados. Ese es el orden. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, no puede decidir por Dios, no puede entender de Dios. Dios le da vida, le prende el chip, por así decirlo. Ahora el hombre, cuando Dios le prende el chip, entiende que es pecador, entiende que está separado de Dios. En consecuencia, se arrepiente y ahora recibe el don de la fe para creer en aquel que Dios proveyó para su salvación. Ese es el orden de la salvación. Primero Dios da vida, después el hombre, al darle vida a Dios, puede entender quién es Él, puede entender su pecaminosidad, puede ver su indignidad, puede reconocer que ha pecado contra Dios, que está apartado de Él, en consecuencia se arrepienta y viene en fe y arrepentimiento a aquel que Dios ha provisto cuando escucha la palabra de Dios. Juan 15:3. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vemos aquí que la palabra es simbolizada con el agua. ¿Qué es lo que hace el agua? Nos limpia, nos quita la mugre cuando nos vayamos. La palabra de Dios simboliza la limpieza. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hoy el Señor está predicando su palabra y ustedes están siendo limpios, ustedes están discerniendo las cosas de Dios, pueden ver su pecado, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué dice Juan 6:63? Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu Santo es el que nos da vida. El espíritu del hombre le da vida al hombre porque Dios sopló en su nariz aliento de vida. La palabra espíritu viene de la palabra neuma, que significa soplo. Por eso hablamos de neumonía, ¿cierto? Porque se refiere a los pulmones. Entonces, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Solo aprovecha en términos pasajeros. Las palabras que yo os he hablado son espíritu
y son vida. Así que Dios aquí muestra que el Espíritu y la palabra son lo mismo, porque ellas actúan en concordancia, concadenadas para dar vida al hombre. Y ellas son las que dan vida al hombre, le dan el nuevo nacimiento. Tito 3, 5 al 6. Tito 3, 5 al 6. Dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vean, hermanos, que aquí está más claro lo que significa nacer del agua y del Espíritu. Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Fue un acto sobrenatural y de misericordia de Dios. ¿Cómo? Por el lavamiento de la regeneración. El hombre necesita ser regenerado, ser lavado de sus pecados. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Habla de lavamiento y habla de renovación en el Espíritu Santo. Las dos palabras, agua y espíritu. Necesitamos escuchar la palabra del Evangelio y que el Espíritu Santo aplique la palabra de Dios a mi vida. Pero necesitamos que el Espíritu Santo actúe primero, produciendo vida en nosotros para que nosotros podamos entender su palabra y creerla y actuar conforme a lo que ella nos dice. Dice en el verso 6, el cual, hablando del Espíritu Santo, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Efesios 5, 25 al 26. Efesios 5, 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo es que se lava y se purifica la iglesia? Con el agua de la palabra de Dios, obrada por el Espíritu Santo en ella. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo amó la iglesia y se entregó por ella para santificarla, para apartarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra simboliza el agua, o el agua simboliza la palabra, mejor. Y Primera de Pedro, capítulo 22 al 23. Primera de Pedro 22 al 23 dice, capítulo 1. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, es decir, naciendo de nuevo, no de simiente corruptible, no de la simiente de Adán, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios la que nos hace ¿qué? Renacer por el poder del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios la que nos lava y nos limpia por el poder del Espíritu Santo. Así que eso significa nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo necesitaba exponerse a la predicación del Evangelio. Nicodemo necesitaba ser hecho objeto del Espíritu Santo de Dios a través de la predicación de la palabra de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede operar en el hombre este cambio radical que nos convierte en hijos de Dios. Por eso en Juan 1, versículos 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales, escúchenlo bien, habla del nacimiento, del nuevo nacimiento, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo, es decir, cuando creemos en lo que Él hizo,
fue porque fuimos engendrados no de sangre ni de voluntad de varón ni de carne, sino por la voluntad soberana de Dios. Yo oro a Dios que el Señor, en su poder, en su amor y en su misericordia, descienda de lo alto con su espíritu y dé vida al que no tiene vida en esta mañana. Porque usted puede llevar mucho tiempo escuchando la palabra y no tener vida espiritual. Nicodemo es un ejemplo de eso. Versículo 6 de nuestro pasaje que estamos viendo. El Señor dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor le sigue explicando a Nicodemo que hay dos nacimientos: el nacimiento de la carne y el nacimiento del Espíritu. El nacimiento de la carne se refiere a la naturaleza humana y pecadora con la cual nacemos y heredamos de Adán. Esta naturaleza humana y caída solo puede producir pecado y no puede agradar a Dios. El hombre natural no puede agradar a Dios. Y el nacimiento espiritual se refiere al nuevo nacimiento, al principio de vida espiritual producido de manera sobrenatural por el Espíritu Santo, que regenera al pecador dándole una nueva naturaleza y un nuevo corazón. Romanos 8, 5 al 9. Romanos 8, 5 al 9 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Escuchen, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que, ¿en qué consiste el nuevo nacimiento? Consiste en que el Espíritu Santo, por la misericordia de Dios, por su bondad, viene a morar en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Dice claramente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuán importante entonces es la doctrina del nuevo nacimiento? ¿No les parece? Versículo 7. Dice el Señor: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor percibió cierto grado de asombro y de sorpresa en Nicodemo por lo que estaba escuchando. Así que le dijo: no te maravilles o no te sorprendas, Nicodemo. ¿Qué era lo que causaba esta reacción en Nicodemo? Pues, hermano, el Señor acababa de derrumbar todos los conceptos doctrinales que este religioso creía acerca de la salvación. Es decir, le movió el piso, le derribó todos sus argumentos y sus creencias. Por eso estaba confundido y maravillado. Él pensaba que la salvación era algo que tenía que conseguir por medio de sus buenas obras y obediencia a la ley. Pero Jesús le estaba explicando que la salvación es un regalo de Dios, porque era imposible que un hombre carnal, nacido de Adán, por más religioso y educado que fuera, se salvara por su propio buen obrar, porque estaba muerto espiritualmente. Versículo 8. Dice el Señor: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús enseña a Nicodemo y a nosotros también, querida iglesia, algo muy importante. Y es que el nuevo nacimiento es algo que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Es un misterio milagroso realizado por el poder del Espíritu Santo.
Así como el viento sopla y no lo podemos ver ni controlar, así el Espíritu Santo actúa de manera soberana en la vida del pecador, produciendo nueva vida en aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Hay un pasaje muy interesante en Eclesiastés capítulo 11, verso 5, acerca de esta verdad que quisiera que usted lo viera. Eclesiastés 11, 5. Dice así: como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Amados hermanos, esto es algo que hace el Señor de manera silenciosa, invisible. Como tú no sabes, dice el escritor de Eclesiastés, cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, que es un milagro que solo realiza Dios. Así nosotros ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Así nosotros ignoramos cómo Dios actúa en el nuevo nacimiento. Amados hermanos, el tiempo es corto y no alcanzamos a terminar nuestro pasaje el día de hoy, pero queda en stand-by para el próximo domingo, a lo cual yo les invito de manera fiel a venir a escuchar la exposición de la santa y gloriosa palabra de Dios. Quiero terminar con esto, queridos hermanos. Quiero que usted se vaya entendiendo y meditando sobre la importancia de entender la doctrina del nuevo nacimiento. Quiero que usted se vaya meditando y pensando: Señor, ¿será que yo sí he nacido de nuevo? Piense hoy. Mire sus acciones. Mire si realmente en usted ha habido un cambio genuino, una transformación de vida. Si es usted más noble, si es usted menos hablador, si ya no eres borracho, si has dejado la mentira, si te duele pecar, si no estás contento cuando pecas. Todo eso es evidencia de que el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo de Dios, ya ha nacido de Dios, no está contenta cuando peca, hasta que no pide perdón y se arrepiente y viene humillada ante el Señor. Pero no basta con eso, se aparta de ese pecado y lucha para no caer más en él. Así que hermanos, examínense hoy y consideren este pasaje, léanlo, medítenlo. Y pídanle al Señor que reafirme su fe y que si no ha nacido de nuevo, le permita nacer de lo alto, que obre en él un nuevo nacimiento, que obre en cada corazón un acto sobrenatural y poderoso trayendo vida espiritual al pecador. Oremos. Colóquese de pie, por favor. Amado Señor, te doy gracias por este tiempo de estudio bíblico. Coloco delante de ti las vidas de todos mis hermanos, amigos y conocidos. Seas tú, Padre amado, obrando en sus corazones. Seas tú, Señor, trayendo el nuevo nacimiento a quien no haya nacido de lo alto. Seas tú produciendo vida espiritual en el corazón del pecador. Seas tú produciendo dolor por su pecado, arrepentimiento y fe para venir a los pies del Señor, el cual le puede lavar y limpiar de su maldad. Señor, gracias por tu palabra y gracias por lo que nos has enseñado hoy, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Coloco delante de ti este día y a cada uno de mis hermanos pidiendo tu santa bendición durante la semana. Guárdalos, protégelos de todo mal y peligro y guía sus pensamientos y corazones para que hagan tu voluntad. Ayúdalos en sus necesidades y en sus problemas y en sus debilidades para que puedan honrarte y glorificarte en todo lo que hagan. Colocamos este día en tus manos, porque si tú no nos guardas, en vano nos cuidamos nosotros. Si tú no edificas nuestra casa, en vano trabajamos los edificadores.
Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.